Buen día a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es muy importante saber que si pedimos sabiduría a Dios, Él nos la va a dar, que no depende de nuestra formación académica ni de cualquier otra cosa, sino que el mismo Dios nos quiere enseñar a ser sabios, a saber guardar su palabra, a saber vivir su palabra y a saber crecer en él. Dice la palabra en Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Y dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este es un punto muy importante que nos enseña la palabra, y es que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, pero no, tal vez no un temor directamente a verlo a Él como un Dios que nos puede destruir, que nos puede aniquilar, porque eso no es el propósito de Dios, sino que Él nos enseña en el Padre Nuestro, que Él quiere que le digamos Padre, que lo veamos como un Padre, que le tengamos confianza, que podamos saber que Él siempre tiene planes de bien para nosotros, como dice Jeremías 29:11, sino que este temor viene a ser un cierto respeto y reverencia a Dios, como dice esta palabra de Salmos 111:10. Dice todos los que practican sus mandamientos. Aquellas personas que no tienen temor del Señor, que no tienen respeto, reverencia, que no honran al Señor, no practican sus mandamientos y los ven como una carga. Pero aquellos que tienen reverencia a Dios, que saben quién es Dios, practican sus mandamientos, siguen sus mandamientos. Por eso la palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, saber quién es el Señor. Evidentemente, las personas que no conocen al Señor no tienen esa reverencia, y aún el cristiano va cada vez avanzando en esta etapa, porque cuanto más conocemos a Dios, más podemos tener reverencia a Él, más podemos tener temor de Él, porque conocemos su grandeza y su verdad. Dice la palabra en Salmos 96, del 8 al 9, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, y adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Igualmente, este pasaje nos dice que tenemos que dar la honra de vida al nombre de Dios. Tenemos que honrar a Dios verdaderamente. Si decimos que creemos en Él, que lo seguimos a Él, tenemos que respetarlo a Él y hacer lo que a Él le agrada. Siempre buscar su presencia, siempre adorarlo, siempre buscar agradarle en todo lo que Él nos enseña, como las ofrendas, como en congregarnos, como en adorarlo a Él siempre, como en vivir en santidad, como ir creciendo en ese avance de buscarlo a Él cada día más. Dice la palabra en Hebreos 12, del 28 al 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y esta palabra nos sigue mencionando que tenemos que tener gratitud, tenemos que ser agradecidos y servir a Dios con toda nuestra alma, mente y corazón, como Él nos enseña, como el mismo Jesús nos mostró, que Él entregó todo para salvar a la humanidad. Y esta palabra nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Tenemos que saber eso, que nuestro Dios es un Dios de amor y también es un Dios de fuego consumidor. No tenemos que jugar con la misericordia de Dios, con la gracia de Dios, sino que tenemos que saber que Él es Dios y Él tiene poder sobre todas las cosas y todo está bajo su autoridad.
Dice la palabra en Hebreos 5, del 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído, a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Esta palabra nos da el ejemplo más necesario y el ejemplo más grande de lo que es el temor al Señor. El mismo Cristo, el mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra sacrificándose por cada uno de nosotros, dice que rogaba a Dios con gran clamor y lágrimas y con un temor reverente por el cual fue escuchado. Nosotros en nuestras oraciones, en todo lo que hacemos para el Señor, tenemos que hacerlo de corazón, no con esa confianza exagerada, con ese saber que Dios está ahí, que siempre nos va a escuchar, no con una actitud insolente, sino con una actitud reverente delante de Dios, sabiendo quién es Él y quiénes somos nosotros, sabiendo que nosotros sin Él no somos nada. Y el mismo Jesús, teniendo más conocimiento de Dios, más conocimiento del Padre que el que nosotros podemos tener, Él mismo, conociéndolo a Él, de verdad tenía esa reverencia tan impresionante delante de Dios. Él sabía quién era su Padre, su poder, sabiendo que Él es Dios, que Él está sobre todas las cosas. Por eso Él se humillaba delante de Dios. Así nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios, demostrar y recordar siempre quién es Él, por medio de nuestra actitud, por medio de nuestra vida, de nuestros hechos. Dice la palabra en Filipenses 2, del 8 al 11, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que igualmente este pasaje nos está hablando de Jesús, que Él se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, fue obediente hasta la cruz, fue obediente en todo momento a Dios, mostrando reverencia, mostrando temor a su Padre y a la misión que le había sido encomendada, a lo que Él iba a hacer. Siempre mostró ese temor a Dios, por lo tanto Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo puso en lo más alto, le dio la mayor autoridad, y por eso también nosotros tenemos que tener esa reverencia al Señor Jesús y al Padre, porque son dignos de recibir toda adoración, toda exaltación. Bueno, cada semana, si Dios quiere, estaré subiendo una nueva prédica y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó.